Hola, continuando con los líderes más influyentes, los más destacables de recursos humanos en Centroamérica y el Caribe. Hoy platicamos con Doris González Vélez, quien está al frente del área de talento y cultura en Grant Thornton, Panamá. Muchas gracias, Doris, por platicar con nosotros unos momentitos. No, el gusto es mío, Mónica, y gracias por la entrevista. La verdad, todo este tema de recursos humanos a mí me apasiona. Es como le digo a algunas personas, yo creo que si vuelvo a nacer, vuelvo a estar en este mundo de HR. Sin lugar a dudas, Doris, porque bueno, te has convertido no solo en un referente en el país, sino que más allá ha trascendido justamente tu trabajo a la región. Resultado de ello es que estás aquí con nosotros y bueno, nos permitimos que o más bien te pedimos conocer un poquito más de esa profesional y sus procesos. Y precisamente por eso quisiera comenzar por preguntarte sobre los factores críticos para lograr implementar de manera efectiva estrategias más bien de cambio dentro de las organizaciones cuando éstas tienen resistencia o cuando tienen esto que se denomina las estructuras rígidas. ¿Cómo haces específicamente tú, Doris, para romper estas barreras y generar esta cultura organizacional? Mira, para mí uno de los factores más importantes es el liderazgo visible, coherente, que debe de existir en las organizaciones. Un liderazgo dispuesto a desafiar ese status quo, pero con un discurso que brinde el acompañamiento a las personas. Otro punto que es muy importante y es lo que yo siempre le digo a la gente es la claridad del para qué vamos a hacer estos cambios, para qué vamos a implementar una nueva estrategia. Entonces, las personas necesitan mucho el saber el para qué y cómo de ellos en su metro cuadrado pueden apoyar a ese cambio. Otra de las cosas que son muy importantes es hacer un diagnóstico honesto de la organización y de la cultura real que se tiene. Es cuestionarnos desde recursos humanos, acompañando a los líderes, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra cultura? ¿A dónde nosotros queremos llegar? Eh, Algo que también es muy importante es esa comunicación estratégica y yo diría comunicar, comunicar y comunicar es uno de los factores muy importantes cuando tienes una estructura que es muy rígida, que por más de 10 o 20 años ha estado de una manera y ahora la quieres cambiar. Sí. Y también cuando se hacen pequeños cambios de esos quick wins, hay que celebrarlos. Eso es muy importante, celebrarlos. Y alinear, y yo digo que más que alinear es integrar. Yo soy muy creyente de que integremos tu conocimiento, mi conocimiento, las competencias que tú tienes, las que yo tengo para salir adelante y poder buscar y tomar decisiones que sean importantes. Otro factor muy importante es el desarrollo de las capacidades. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades, yo me iría a desarrollar esas capacidades del futuro, lo que yo quiero que la organización tenga a futuro. Entonces, esos procesos de upskilling y reskilling son importantes, pero a donde yo quiero llegar, lo que vamos a transformar, si es una cultura que queremos que sea más digital. Entonces voy a hacer este trabajo de upskilling y reskilling de la estrategia a futuro. Debe haber una disciplina de ejecución, eso es muy importante, porque a veces, como a veces se ve, vamos todos y después, oye, pero ¿por dónde era que íbamos a caminar? Entonces tiene que haber una disciplina de las cosas que van sucediendo o de lo que nosotros queremos en un momento lograr. Entonces, y algo que debe de estar muy claro es a veces la paciencia estratégica
pero la firmeza cultural. Entonces tú dirás, ¿cómo voy a tener paciencia y firmeza? Bueno, es utilizar esos dos ambientes para que las cosas sucedan. Entonces, con paciencia y buena letra, como dicen por ahí, lento que llevo prisa, es un modelo que es muy importante llevarlo hacia adelante para que estos factores, y son los factores críticos, para que pueda suceder lo que nosotros queremos que se logre en un momento dado. Muy bien, Doris, sobre todo porque, bueno, estarás de acuerdo conmigo en que el ritmo del el ecosistema laboral está cambiando muy rápido, entonces como que sí demanda estos cambios de mindset, demanda el mercado, pues bueno, que se cambien de inmediato a estas estructuras rígidas que por mucho tiempo caracterizaron al mercado laboral en la región, ¿no te parece? Sí, así mismo es, totalmente de acuerdo. Y sí, y mira, yo te diría que el cambio no fracasa por falta de estrategias, este no fracasa por falta de estrategias, fracasa cuando la cultura y el liderazgo de una organización no están dispuestos a pagar el precio de la transformación. Entonces, por eso te digo que la cultura, la base es el liderazgo, entonces hay que trabajar esos liderazgos transformadores donde el tema de la comunicación, donde el tema del desarrollo del talento que tú tienes, ese upskilling, reskilling de la gente, lo llevas a donde quieres que van a estar. Entonces vamos a ir a desarrollarnos, vamos a desaprender y volver a aprender. Es un factor que es muy importante. Muy bien, Doris. En este sentido, ¿qué metodologías o qué enfoques utilizas para identificar oportunidades, justamente de esto que mencionas que es tan importante, oportunidades de optimización de procesos y al mismo tiempo que tú estés segura como cabeza de equipo que estas prácticas se mantengan pues durante tiempo y que sean rentables? Mira, una de las cosas más importantes que se utiliza es la optimización con propósito. Debemos de tener un propósito en común. Soy muy creyente de entender cuál es el propósito de la organización y conocer también el propósito que tiene el individuo. Preguntas que son muy poderosas. ¿Qué parte de la estrategia del negocio necesita acelerarse? Mi propósito como individuo está alineado a ese propósito de querer acelerar. Otro de los factores o digamos que fases que deben de suceder es un diagnóstico rápido pero profundo. O sea, vamos a analizar cómo están los procesos, qué debemos de cambiar y tratar de ser muy claros y transparentes en lo que queremos cambiar, porque puedes tener gente que tiene 30 años de estar en una posición y qué difícil decirle de que ese proceso necesita una evaluación y cambiarlo. Herramientas que para mí son muy claves, lo que es el People Voice, es la voz del colaborador, el Customer Voice, que es la voz del cliente, son factores importantes. El mapeo del proceso del end-to-end es algo que son herramientas que son claves. Hay que hacer análisis de los tiempos y reprocesos. Eso es algo que hay que verlo y a veces identificar cuáles son esas reglas que no están escritas, no están en un proceso, pero existen. Es eso que está allí, nadie lo dice, pero está allí y esas son herramientas claves a ver, porque eso es lo que a veces en un proceso de transformación puede retrasar eso que yo quisiera cambiar. Otro punto que es muy importante para mí es el tema de priorizar estratégicamente las oportunidades.
O sea, podemos tener cuatro procesos que queremos cambiar de una vez. Analicemos cuál debe ser primero, cuál debe ser segundo. Entonces, allí debe de haber justamente esto, priorizarlos. También la parte que es el rediseño de la mentalidad del individuo. Y ahí entonces viene el proceso de conocer las competencias que tienen. Soy también muy creyente de analicemos las competencias que tiene el individuo para de ahí poder salir con un proceso de reskilling y upskilling, como hablamos hace un rato, del desarrollo, para que justamente en un momento dado se pueda realizar el cambio y optimizar esos procesos. También yo te diría que se pueden hacer lo que son pilotos controlados, porque hay muchas veces que quieres hacer un cambio, pero veamos cómo va, vamos paso a paso para verlo y se pueden hacer pilotos. Y también a veces analizar la sostenibilidad de ese cambio. Y realmente cuando tú haces pilotos, eso te ayuda a justamente analizar si ese cambio va a poder ser sostenible en el tiempo. Y cuando tú haces pilotos, ya hay un owner de ese proceso a cambiar. Entonces, eso es muy poderoso porque ya ellos se van sintiendo dueños de ese cambio y van entendiendo el para qué. Ok. Y creo que algo que se debe de trabajar mucho es la cultura de la mejora continua. ¿Y cómo yo voy a poder trabajarla? Yo debo de saber qué colaboradores cuentan con estas competencias y cuáles no y cómo poder trabajarlos, pero siempre ir con esa brújula de quiénes lo tienen y quiénes no lo tienen. Ok. Muy bien, Doris. Nos has expuesto la perspectiva en tu posición de líder, cómo es que se hace específicamente este proceso. Ahora, en cuanto al talento, en cuanto a la fuerza humana, ¿cómo se integra justamente el desarrollo del personal en los proyectos de transformación para garantizar que las nuevas capacidades, los comportamientos, pero sobre todo las competencias, pues acompañen estos cambios que son tan necesarios y que nos lo planteaste desde la primera pregunta? Sí, mira, lo más importante es justamente como tú hablas de competencias, es saber el talento que nosotros tenemos y hay que utilizar diferentes tipos de herramientas para medir cómo estamos. Hay un ejercicio muy poderoso que se llama el talent mapping y básicamente el talent mapping viene de evaluar las competencias que tiene cada colaborador y después de analizarlo, de esas competencias, de hacer el talent mapping, si tú me preguntas, bueno, ¿el talent mapping es importante? Sí lo es, pero lo más importante es lo que va a pasar después de allí. Lo que va a pasar después de allí es que vamos a tener claro cuáles son las capacidades técnicas que tiene nuestra gente y si las capacidades técnicas y la estrategia que estoy teniendo es una estrategia para llevar una organización más digital y no la tiene, y lo vimos en el talent mapping, es como digo yo, manos a la obra con un proceso muy estructurado de desarrollo para esos colaboradores. Desarrollar las capacidades humanas y de liderazgo es algo que se convierte crucial en todos estos procesos de transformaciones en las organizaciones. Y a veces las personas piensan que un proceso de transformación en una organización es algo gigante que está pasando, pero no, Mónica, hay veces que simplemente es un proceso que yo quiero cambiar en que el cliente me mandaba un documento al día 2 y ahora lo necesito al día 1. Eso es un proceso de transformación. Cosas tan sencillas lo son. Entonces, hay que hacer esos análisis de esas capacidades técnicas si la gente la tiene. La gente tiene que trabajar lo que son las capacidades humanas y las de liderazgo, porque esa es la clave más importante para que una transformación se pueda dar en la organización y que el colaborador sepa
si la tiene o no la tiene. Porque muchas veces el colaborador siente que es un buen líder y que es un líder transformador, pero cuando le aplicamos esta serie de pruebas psicométricas y medimos las competencias, te pueden dar cuenta de que no, de que son muy estratégicos en llegar a una meta, pero no exactamente en crear esa forma de influir en la gente para caminar todos juntos, integrar tu conocimiento y el mío y salir adelante. Entonces, algo que es para mí súper poderoso, no porque sea coach y no es que lo esté vendiendo, pero vieras que la metodología 70-20-20-10 para el desarrollo de competencias es una de las que, si tú me preguntas, es una de las mejores. Porque la metodología 70-20-10 te ayuda a hacer que tres factores claves sucedan. El factor del 70, que es la parte que es experiencial, en donde vamos como hands-on a hacer que las cosas vayan pasando. La parte que es el aprendizaje social, donde incluyo el tema de mentors, el tema de coaching. Y en la parte, el 10% que es la parte que tiene que ver con tu desarrollo en talleres, en webinars que puedes tomar. Entonces, ese modelo es como el icing del helado para que puedas, puedas realmente llevar a cabo esos cambios que tú quieres en la organización, porque los vamos a ir trabajando poco a poco. Ok. Eh, los roadmaps de proyectos es algo que es súper importante. Si tú me preguntas a mí, aunque yo sea del área de contabilidad, yo debo de tomar capacitaciones relacionadas a administración de proyectos. Ujú. Dirán, no, porque el contador simplemente lleva cuentas contables, cuentas T, no, porque siempre hay un proyecto que llevar, entonces esa base es bien importante. El desarrollo del liderazgo es otro factor que también lo veo y entender bien su gestión. Cada líder debe entender muy bien su gestión y sus procesos, tenerlos como muy claritos de lo que se debe de cambiar o de transformar. Seguro. Doris, te vemos pues bastante inmersa en todo lo que tiene que ver con gestión humana. Oye, ¿cuáles dirías a nivel personal que han sido aquellas experiencias que han moldeado ¿cómo decirlo? Esta vocación por el talento humano, pero sobre todo que pues te han convertido en referente, no nada más en Panamá, sino en toda una región. Bueno, si tú me preguntas a mí, lo más importante es la gente. Yo creo que un HR líder, lo importante es que esté cerca de la gente. Sí. Yo soy muy creyente, Mónica, de que la estrategia de recursos humanos no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Por eso te hablé del People Voice y te hablé también del Customer Voice. Escuchar al cliente, escuchar al colaborador son la base de todo para poder salir con una estrategia que te apasione estar con la gente, escucharlos, entenderlos, porque hay veces que son cosas muy sencillas que escuchándolos a ellos las puedes implementar para que sucedan. Y hay muchos aprendizajes que a mí me han marcado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en fusiones de organizaciones y he tenido la oportunidad de transformar la organización a una manera diferente de cómo converger y trabajar diferentes, digamos, antes eran silos, trabajé muy fuerte para que la gente trabajara con un propósito en común, entonces soy también muy creyente de que entender tu propósito y mi propósito y integrarlo es la base. Entonces, todo líder de recursos humanos debe de tener, digamos que estos puntos muy claros y son como digo yo, sus nortes que deben de tener. El escuchar,
una estrategia que venga de abajo hacia arriba, tener la oportunidad de entender los propósitos de los colaboradores y cómo unirlos con los propósitos de la organización, son factores que son muy importantes y digamos que eso es lo que me ha realmente ayudado a estar o ser referente en recursos humanos porque es como el norte, ¿eh? Si tú me preguntas, esa es como mi política personal. Escuchemos a la gente y tratemos de hacer que las cosas pasen sabiendo y escuchando cuál es la estrategia de la organización y haciendo y escuchando al colaborador e integrar estas dos para que sucedan, porque definitivamente ninguna organización está para no ser rentable. Entonces, ¿cómo hago que una organización sea rentable? Es haciendo que estos dos se integren. A nivel personal, Doris, me atrevo a plantearte qué es lo que te inspira a hacer tu trabajo diariamente. Bueno, la gente, las estrategias de las organizaciones, para mí es súper importante entenderlas, la estrategia en la organización en la que uno está. Para mí, en la firma, entender a nuestros clientes y definitivamente al entender a los clientes y la estrategia que ellos mismos buscan, ¿verdad? Me va a ayudar a mí a asegurarme de tener el mejor talento para satisfacer las necesidades que ellos tengan. En el caso de una firma, nosotros tenemos que estar muy pendientes de cuáles son las estrategias que tienen nuestros clientes que van a ser muy cambiantes. Entonces, cuando tienes muchos clientes, son diferentes estrategias y asegurar de que nuestra gente esté preparada para poder acompañar en esos procesos, ¿no? Porque lógicamente eso es lo que hacen las firmas, acompañan al crecimiento de las organizaciones con sus procesos de auditorías, con sus procesos de consultoría también que ellos hacen. Entonces, lógicamente, esa parte es fundamental. Saber del negocio y saber que tenemos a la gente idónea para poder cumplir y satisfacer todas esas necesidades de nuestros clientes. Perfecto, Doris. Te agradezco muchísimo que nos hayas permitido conocer un poquito de tu quehacer diario al frente del talento y cultura. Y bueno, además de ser coach y experta en experiencia al cliente al frente de Grant Thornton Panamá. Y bueno, estaremos muy pendientes de lo que siga para ti en lo sucesivo. Y gracias de verdad por darnos a conocer a una líder que por sobre todas las cosas siempre está dispuesta a los desafíos, pero además tiene como consigna la paciencia estratégica. Gracias de verdad, Doris. Un placer platicar contigo. Mucho gusto, Mónica. Gracias. Gracias.